El amanecer caía pesado sobre el rancho de don Eliseo, como si el cielo mismo quisiera recordarle que aún estaba vivo, aunque a veces él mismo no tuviera certeza de eso. A lo lejos, el campo despertaba con un silencio que no era paz, sino peso. Un silencio de esos que parecen arrastrar los recuerdos junto con la bruma. El aire helado abría grietas en los labios y hacía arder los dedos, pero Eliseo ya estaba acostumbrado. Su rutina comenzaba siempre a la misma hora, casi por instinto, mientras la helada cubría los pastizales como un manto blanco y quebradizo. Con las manos endurecidas por los años de trabajo, ordeñaba las vacas sin prisa, dejando que el vapor tibio subiera y desapareciera en la mañana fría. Nada cambiaba allí, nada lo sorprendía. Y tal vez por eso, cada día se parecía tanto al anterior que algunos parecían repetirse. Los caballos, inquietos desde que vieron a Eliseo salir de la casita de madera, relinchaban con un dejo de nerviosismo, como si pudieran sentir que aquel hombre cargaba un dolor que no lograba soltar. Había animales que reconocen la alegría y otros que reconocen la tristeza, y los del rancho parecían pertenecer al segundo grupo. Cada vez que él pasaba, levantaban las orejas y daban una vuelta sobre sí mismos, como si buscaran una explicación a la pesadez que lo envolvía desde hacía años. Incluso el viento evitaba tocarlo demasiado. Parecía desviar su rumbo para no cruzarse con tanta soledad, porque desde que su esposa había muerto, Eliseo respiraba distinto. Comía porque tenía que comer, dormía porque el cuerpo exige descanso, trabajaba porque sin trabajo no quedaba nada. Pero propósito, eso, él no lo conocía desde hacía mucho. Su vida era una colección de días iguales, todos anclados por la ausencia. A veces hablaba con ella en voz baja, sentado en la mecedora que seguía crujiente en la esquina de la sala, aunque ya nadie más se sentara allí. Y cuando terminaba de hablar, cuando el silencio lo abrazaba de nuevo, se convencía una vez más de que quizá el mundo ya no tenía nada preparado para él. Aquella mañana, sin embargo, algo distinto lo aguardaba. A unos metros de la carretera de tierra, justo donde el camino se estrechaba entre cercas viejas y arbustos secos, Eliseo vio una figura pequeña, casi encorvada, envuelta en una manta desgastada, que parecía demasiado delgada para la crudeza del clima. El viento la golpeaba sin piedad, levantando polvo y haciendo temblar la tela que ella sostenía con ambas manos. No era común ver a alguien allí a esas horas, mucho menos alguien tan joven y con el rostro tan pálido por el frío. Eliseo frunció el ceño. No era hombre de hablar con desconocidos, y menos aún de recoger gente del camino. El campo enseñaba a desconfiar. Historias de robos, engaños, disputas de tierras. Nadie ofrecía ayuda sin medir consecuencias. Pero había algo en aquella figura que detenía cualquier juicio rápido. Algo en la manera en que ella intentaba mantenerse firme, a pesar del viento que la empujaba hacia atrás. Cuando él se acercó unos pasos, la joven levantó la mirada. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían llevar semanas sin dormir. Y aún así, había una dignidad en ellos, una mezcla de vergüenza y esperanza que no pasaba desapercibida. La voz de la muchacha salió casi rota, como si le costara formar palabras con los labios helados. «No tengo dinero, pero necesito refugio, señor». Un hilo de voz, un pedido que parecía venir de muy lejos, una súplica, pero también un límite. No pedía compasión, solo una oportunidad de no pasar la noche a la intemperie. Eliseo tragó saliva. Aquella frase le cayó como un balde de agua fría. Su instinto le decía que se alejara, que no sabía quién era esa mujer ni qué problemas podía traer con ella. Pero algo más profundo, algo humano, algo que quizás él creía haber perdido, le dijo que no podía simplemente seguir de largo. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, intentando mantener firme la voz. La joven apretó la manta contra el pecho. «Marisol». El nombre sonó casi invisible, como si temiera que pronunciarlo demasiado fuerte pudiera destruirla. Eliseo miró alrededor. Nadie más en la carretera. Ni un auto, ni un vecino. Solo ella, él, el polvo y el viento. Había algo profundamente vulnerable en su postura, algo que no se fingía. Y entonces, antes de pensarlo demasiado,
Antes de que su miedo terminara de convencerlo de decir que no, Eliseo suspiró largo, cansado, vencido por una parte de sí mismo que aún recordaba lo que significaba tender la mano. «Súbete al carro», dijo finalmente. «Nadie debería pasar la noche afuera». Marisol asintió, aún con el temblor en los labios. Mientras caminaba hacia el vehículo, Eliseo notó que llevaba un pequeño cuaderno viejo entre las manos, sujetándolo como si fuese su última pertenencia, como si allí dentro guardara un pedazo de su alma. El cuaderno estaba gastado en las esquinas, con la tapa raspada, pero ella lo sujetaba con cuidado reverencial. Un objeto así no era solo un objeto, era refugio, memoria, promesa. Cuando ambos subieron al carro, el motor tosió antes de encender. Eliseo vio por última vez la carretera vacía por el retrovisor antes de emprender el camino de vuelta al rancho. El viento seguía golpeando fuerte, pero dentro de la cabina había un silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio de un hombre solo, sino el de dos personas que no sabían qué esperar del destino, pero que intuían que ese encuentro no había sido casual. Mientras avanzaban, Marisol apretó el cuaderno contra su pecho una vez más, como si necesitara recordarse que aunque no tuviera dinero, aunque no tuviera nada más en el mundo, aún tenía aquel pedazo de papel que parecía sostenerla cuando todo lo demás fallaba. Y así, sin saberlo, Eliseo había abierto la puerta no solo de su rancho, sino también de una historia que cambiaría su vida para siempre. Porque cuando uno da refugio, a veces recibe propósito. Y cuando dos heridas se cruzan, puede que el destino decida finalmente hablar. El camino hacia el rancho se extendía como una serpiente silenciosa entre los campos secos, y aunque no era largo, aquella noche parecía interminable. El cielo se había cubierto de nubes pesadas, presagiando una lluvia fina que aún no caía, pero que ya se sentía en el ambiente como un suspiro retenido. Dentro del viejo camión, el ambiente era cálido, aunque cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Marisol, con sus manos pequeñas aferradas al cuaderno, observaba el paisaje apagado como quien mira un recuerdo que no pertenece a ningún lugar. Eliseo, por su parte, mantenía los ojos en la carretera, pero con el pensamiento viajando hacia rincones que había evitado durante años. Cuando por fin llegaron al portón del rancho, el perro viejo, un mestizo de pelaje gris y mirada cansada, apareció cojeando desde detrás del galpón. No ladró, solo observó. Tenía la costumbre de examinar cada movimiento de su dueño como si intentara entenderlo mejor que nadie. Pero esa noche su atención se desvió hacia Marisol. Ella bajó del vehículo con un movimiento suave, casi tímido, y el perro, en lugar de retroceder o gruñir, se acercó a olerla, moviendo la cola con una lentitud que parecía un saludo contenido. Era raro. Ese animal, desconfiado hasta con los vecinos, estaba recibiendo a la extraña como si la reconociera de otro tiempo. «Parece que le caes bien», murmuró Eliseo sorprendido. Marisol sonrió por primera vez, una sonrisa tan frágil que parecía poder romperse con el viento. «Los animales siempre saben», respondió ella con voz baja, agachándose para acariciar al perro con suavidad. «Ellos sienten cuando alguien viene con miedo y cuando viene con paz». Eliseo no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron un poco. Hacía años que no veía una escena así en su hogar. La presencia de una mujer joven, el perro confiando, la sensación de que la casa volvía a llenarse de un calor que él creía perdido. Abrió la puerta principal y un olor a madera envejecida y recuerdos estancados salió al encuentro de ambos. El interior del rancho tenía una distribución sencilla: una sala con la mecedora en la esquina, un pequeño comedor, la cocina conectada y al fondo un par de habitaciones. Todo estaba limpio, pero con ese orden silencioso que solo tienen los lugares donde la vida dejó de suceder hace tiempo. «Puedes entrar», dijo él sosteniendo la puerta con cierta torpeza, como si la cortesía fuera un músculo que años de soledad habían debilitado. Marisol dio un paso dentro, y casi de inmediato su mirada se iluminó con una chispa tenue. No porque el lugar fuera lujoso, al contrario, era modesto, sino porque transmitía algo que ella no había sentido en mucho tiempo: seguridad. «Es bonito», dijo con sinceridad. «Es viejo», corrigió Eliseo. «Viejo y bonito no se contradicen».
Él no supo qué responder. Marisol se acercó a la estufa de leña, notando que estaba apagada. Dejó el cuaderno sobre una mesa y comenzó a juntar pequeños trozos de madera que estaban en una caja al lado. «¿Qué haces?», preguntó Eliseo, observándola. «Encenderé la estufa. Hace frío, y la casa se siente triste, como si necesitara calentarse un poquito». La frase lo desarmó. Durante mucho tiempo había evitado admitir que la casa estaba triste, o que él mismo lo estaba. Marisol encendió una cerilla, la acercó a la leña y sopló con paciencia hasta que la llama prendió. El fuego creció despacio, iluminando las paredes con destellos cálidos que parecían devolver vida a los rincones. De pronto, la cocina se llenó de un aroma familiar. Pan tostado, madera quemada, recuerdos de desayunos con su esposa, risas que ya no escuchaba, mañanas que ya no regresaban. Eliseo sintió un nudo en la garganta. El perro se acostó a los pies de Marisol, mientras ella soplaba otro poco para avivar la llama. Se quedó allí, rendido, como si la presencia de la joven hubiera deshecho años de desconfianza. Eliseo se apoyó en el marco de la puerta. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente solo, pero esa misma sensación despertó un miedo antiguo, el miedo de volver a perder algo que aún no sabía si había encontrado. «¿Quieres comer algo?», preguntó él después de unos segundos. Marisol levantó la mirada. Sus ojos tenían ese brillo triste que solo dejan los golpes de la vida. «No quiero causar molestias». «No es molestia, solo pregunto». Ella dudó un momento antes de asentir. «Un poco estaría bien, si no es problema». Eliseo asintió, abrió un gabinete y sacó pan, un poco de queso y una olla con caldo que había preparado el día anterior. Lo puso a calentar mientras la joven acercaba sus manos al fuego. «¿De dónde vienes?», preguntó él sin rodeos, aunque su tono era suave. Marisol no respondió de inmediato. Pareció buscar las palabras. «¿De dónde pude?», murmuró finalmente. Hice un camino muy largo para llegar hasta aquí. No sabía a dónde ir, solo sabía de dónde debía salir». Eliseo frunció el ceño, pero no insistió. A veces el silencio es la forma más respetuosa de escuchar. Cuando el caldo estuvo caliente, se lo sirvió. Marisol tomó la cuchara con manos temblorosas, no solo por el frío, sino por el cansancio acumulado. Comió con cuidado, como si no quisiera abusar de la hospitalidad. Eliseo se quedó en pie unos segundos observándola. «¿Puedes sentarte?», dijo ella de pronto sin mirarlo. «Me pongo nerviosa si me vigilas de pie». Él tosió casi avergonzado y se sentó frente a ella. La estufa iluminaba sus rostros con un resplandor tranquilo, y por un instante parecía que el tiempo dejaba de doler. Después de cenar, Marisol tomó su cuaderno. Lo abrió despacio, como si temiera que las páginas se rompieran, y le mostró un dibujo. Una mujer de cabellos sueltos, con el rostro parcialmente sombreado. Sus ojos eran profundos, llenos de libertad, y detrás de ella un campo abierto. «¿La conoces?», preguntó Eliseo desconcertado. «No», respondió Marisol, «pero la imagino. Me gusta dibujar mujeres libres, aunque yo todavía no lo sea». Eliseo sintió un peso extraño en el pecho. Se inclinó un poco para ver mejor. «Dibujas bien», dijo sinceramente. «Dibujo para no desaparecer», respondió ella. La frase lo atravesó. Cuando Marisol cerró el cuaderno, la mecedora del rincón, aquella que había permanecido inmóvil durante años, comenzó a moverse apenas por la corriente que entraba por la ventana entreabierta. Pero ese leve vaivén pareció más un gesto de bienvenida que un accidente. Eliseo la miró con un temblor en el alma. Era como si el rancho, de algún modo, estuviera despertando. La joven bostezó suavemente. «Si quiere, puedo dormir en el suelo», dijo ella casi por costumbre de quien jamás ha tenido un lugar propio. «No, dormirás en el cuarto de huéspedes», respondió Eliseo con firmeza. «Está limpio, apenas lo uso». Ella asintió despacio, como quien no sabe si merece tanta consideración. «Gracias», susurró. «Mañana veré qué hago». Eliseo negó con la cabeza. «Mañana no, mañana descansas, y cuando tengas fuerza, entonces decides». Marisol bajó la mirada, y por un instante él juraría haber visto un brillo de lágrimas. Pero no lloró.
Guardó sus emociones con la misma delicadeza con la que guardaba su cuaderno. Caminó hacia el cuarto que él le señaló, y antes de cerrar la puerta, dijo: «Señor, gracias por no dejarme afuera». Eliseo se quedó solo en la sala, mirando la estufa encendida, el perro dormido, la mecedora moviéndose apenas, y entendió que algo había cambiado. No sabía qué, no sabía cómo, pero lo había sentido. Había abierto la puerta para ofrecer refugio, y sin quererlo, había dejado entrar algo más profundo, la posibilidad de volver a vivir. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul opaco, como si el día tuviera miedo de brillar demasiado. Era temprano todavía, y el canto de los gallos resonaba en la distancia con ese tono áspero propio de los campos. Eliseo ya estaba despierto desde antes del alba, un viejo hábito imposible de romper. Caminaba por el corral revisando las cercas, asegurándose de que ninguna vaca hubiera cruzado al terreno vecino durante la noche. Sin embargo, esa vez su mente no estaba totalmente en el trabajo. A cada paso, una parte de él volvía a la imagen de la joven dormida en el cuarto de huéspedes, envuelta en una manta limpia que él mismo había sacado del baúl donde guardaba las cosas de su esposa. No sabía por qué lo había hecho. Simplemente sintió que debía ofrecerle algo digno, algo que no oliera a abandono. El perro lo seguía de cerca, moviendo la cola con esa lentitud típica de los animales que ya han visto demasiadas temporadas. De vez en cuando levantaba el hocico olfateando el aire, atento a sonidos que Eliseo no podía percibir. Cuando regresó a la casa, encontró a Marisol en la cocina, de pie junto a la estufa, ya encendiendo agua para preparar café. Llevaba el cabello recogido en un moño improvisado y la manta doblada sobre el brazo. Parecía más despierta, pero no menos frágil. «No tenías que levantarte tan temprano», dijo Eliseo, dejando el sombrero sobre la mesa. «No pude dormir mucho», respondió ella con una sonrisa tenue. «El silencio aquí es distinto. Es bonito, pero hace ruido por dentro». Él asintió. Comprendía perfectamente esa sensación. Marisol sirvió café en 2 tazas desparejadas. Él tomó la suya, la sostuvo con ambas manos y dejó que el aroma cálido le ablandara un poco la mañana. Había pasado tanto tiempo desde que alguien más preparaba algo en su cocina que casi había olvidado lo que se sentía. «Puedo ayudar con lo que necesite hoy», añadió Marisol como si temiera que él la considerara una carga. «No tienes que trabajar», respondió Eliseo. «No es trabajo», lo interrumpió ella, mirándolo con sinceridad. «Es agradecer». Él no dijo nada más, pero su silencio fue una aceptación. Durante un rato los dos hicieron pequeñas tareas alrededor de la casa. Marisol barrió la entrada, ordenó algunos utensilios, limpió la mesa. Eliseo cortó leña, revisó los animales y reparó una puerta que chirriaba desde hacía meses. A simple vista era una mañana cualquiera, pero en realidad estaba hecha de detalles nuevos. 2 personas respirando bajo el mismo techo, moviéndose con una armonía ligera que no habían planeado. Cuando el sol comenzó a alzarse, Marisol salió al patio con su cuaderno. Se sentó bajo el árbol grande que daba sombra junto al corral. El viento jugaba con las hojas, levantando un murmullo suave que acompañaba el raspar del lápiz sobre el papel. Dibujaba rápido, como quien intenta capturar la vida antes de que escape. Eliseo la observó desde la distancia sin interrumpirla. Había algo profundamente respetable en la forma en que la joven se entregaba a su arte. No dibujaba por entretenimiento. Dibujaba para entenderse, para quedarse, para sanar. Pero la calma no duró mucho. Un sonido extraño irrumpió en el aire, el motor de una camioneta avanzando por el camino de tierra. No era raro que pasaran vehículos. Lo extraño era que se detuvieran justo frente al rancho. Eliseo entrecerró los ojos. Marisol levantó la cabeza de golpe, como un animal que escucha el peligro antes que todos. La camioneta frenó con brusquedad. El perro comenzó a ladrar, sus pelos erizados. Un hombre bajó del vehículo. Alto, corpulento, con la camisa abierta en el pecho y un olor a alcohol que se percibía incluso a metros de distancia. Sus pasos eran toscos, como si el suelo le estorbara. «¡Marisol!», gritó con una voz rota, cargada de ira. «Sé que estás aquí». Ella palideció por completo. El cuaderno cayó de sus manos. Eliseo dio un paso adelante. «¿Quién es ese?»,
preguntó con un tono controlado. Pero Marisol no logró responder. Su cuerpo entero temblaba, sus labios se movían sin sonido. Era miedo puro, miedo antiguo, miedo familiar. El hombre avanzó hacia la cerca. «Sal de una vez. No me hagas perder el tiempo, muchacha ingrata». Eliseo sintió como un calor distinto, no de ira sino de justicia, le subía por el pecho. Caminó hacia el portón con pasos firmes, mientras el perro se colocaba a su lado. «Aquí no tienes nada que buscar», dijo Eliseo, manteniendo la voz baja pero sólida. «Te pido que te vayas». El hombre se rió con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El viejo que decidió jugar al héroe? Esa mujer es mía». «Aquí nadie es de nadie», respondió Eliseo. «Y menos una mujer asustada». El intruso avanzó un paso, levantando una mano como si estuviera dispuesto a empujar al ranchero. Eliseo, sin moverse, levantó la mirada. Era la mirada de un hombre que ya lo había perdido todo una vez, la mirada de alguien que no permitiría que otro sufriera lo mismo. El agresor dudó. Por un instante su bravura se quebró. «Ella me debe cosas», escupió. «No puede irse así como así». «Si ella se fue», respondió Eliseo, «tuvo un motivo. Y si está aquí, es porque yo la recibí. No vas a cruzar esta cerca». El silencio se volvió pesado. El viento dejó de soplar, como si el campo entero contuviera el aliento. Finalmente, el hombre frunció el ceño, retrocedió con rabia y se subió a la camioneta. «Esto no termina aquí», gruñó antes de arrancar. La camioneta se perdió entre el polvo. Eliseo soltó un suspiro que no sabía que retenía. Cuando se dio vuelta, Marisol estaba temblando, con las manos en el pecho, respirando como si acabara de correr kilómetros. Él se acercó despacio, sin tocarla. «Ya pasó», dijo con voz suave. «Ya no puede hacerte daño aquí». Marisol levantó los ojos y dos lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Usted no tenía por qué defenderme», murmuró. «Ni siquiera me conoce. No hace falta conocer a alguien para evitar que lo lastimen». Ella apretó los labios intentando contener un llanto que la sobrepasaba. «Tengo miedo», admitió por fin. «Mucho miedo. Ese hombre no va a parar». «Tal vez no», dijo Eliseo. «Pero aquí no estás sola. Y mientras estés bajo mi techo, nadie cruza esa puerta sin mi permiso». Marisol respiró hondo, como si por primera vez pudiera hacerlo en días. El perro se acercó y apoyó la cabeza en su pierna. Ella le acarició el lomo con dedos temblorosos, buscando un ancla. «Gracias», susurró. Eliseo la miró a los ojos. «No tienes que agradecer, todos merecen un lugar seguro». Por un instante, un silencio suave los envolvió. Un silencio distinto. No era miedo, no era vacío. Era la calma que llega cuando alguien por fin encuentra un refugio. Marisol recogió su cuaderno del suelo. Lo abrió buscando alguna página en blanco, pero lo que vio la detuvo. En la hoja que había dejado abierta antes del incidente, sin darse cuenta, había dibujado el rancho, la casa, el árbol, el perro recostado en la entrada, todo con líneas tiernas, casi delicadas. «Mira», dijo ella con un hilo de voz, creo que dibujé un hogar». Eliseo tragó saliva. Aquellas palabras lo golpearon más fuerte de lo que habría imaginado, porque ese rancho, que durante tantos años había sido solo un refugio vacío para un hombre sin propósito, comenzaba ahora a transformarse en algo más, en un lugar donde el miedo retrocedía, en una casa donde la vida volvía a entrar por la puerta, en un espacio donde dos almas heridas, sin buscarlo, empezaban a curarse mutuamente. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, aquel encuentro no había sido obra del azar. El destino acababa de dar su primer paso. El rancho amaneció con un silencio denso, de esos que no anuncian paz, sino presagio. La visita del agresor el día anterior había dejado un eco oscuro flotando en el aire, como si el viento mismo llevara consigo restos de un temor ajeno. Marisol había dormido apenas un par de horas, y aún así se obligó a levantarse temprano para no preocupar a Eliseo, pero su rostro, más pálido que de costumbre, delataba la pesadilla que había cargado durante la noche. Aún así, salió al patio con su cuaderno entre las manos, porque necesitaba dibujar para no deshacerse. El dibujo era su manera de romper el aire, de darle forma a lo que le dolía. Eliseo, por su parte,
No había dormido en absoluto. Había pasado gran parte de la madrugada sentado en la mecedora, observando la puerta cerrada del cuarto donde descansaba la joven. No sabía cómo protegerla más allá de cuidar la cerca o asegurar las ventanas. No sabía si ese hombre regresaría, pero sabía una cosa. Esa muchacha había llegado a su vida por un motivo que él no terminaba de comprender. Y aunque una parte de él temía involucrarse demasiado, algo más fuerte, tal vez un instinto que había permanecido dormido desde la pérdida de su esposa, le pedía quedarse cerca, atento, firme. Con el amanecer, decidió preparar un desayuno sencillo. Tortillas calientes, frijoles, queso y un café fuerte hecho en la vieja olla que guardaba para ocasiones especiales. No sabía si era apropiado, pero sintió que debía hacerlo. Cuando Marisol entró, él ya estaba colocando los platos sobre la mesa. «Buenos días», dijo ella con una voz suave, casi quebradiza. «Buenos días», respondió él mirándola con atención. «¿Dormiste algo?» Ella asintió, pero Eliseo supo que era una mentira piadosa. Comieron en silencio unos minutos. Luego, Marisol dejó los cubiertos, respiró hondo y dijo: «Quisiera hablarle de algo, pero no sé si debería». Eliseo dejó su taza en la mesa. «Puedes decirme lo que sea. Mientras estés en mi casa, tu voz es bienvenida». Marisol lo miró unos segundos, como si buscara en él algo parecido a un permiso. Luego bajó la vista al cuaderno y lo abrió por una página que él no había visto antes. Era un retrato, el rostro de un hombre mayor, ojos fríos, mandíbula dura, labios apretados. Las sombras en el dibujo estaban hechas con tanta fuerza que casi perforaban el papel. «Ese es el hombre que vino ayer», dijo ella. «Se llama Fabián». Eliseo sintió un temblor sutil en la espalda. Marisol continuó: «Viví con él durante casi 3 años. Al principio pareció amable. Me ofreció trabajo, comida, un techo. Yo era muy joven, demasiado confiada, pero pronto comenzó a controlarlo todo. Mis horarios, mis amistades, mis decisiones, hasta mis pensamientos. Cuando quise irme me dijo que sin él no tenía nada, y lo creí. Me quedé por miedo, por vergüenza, porque sentía que no podría respirar sola. Se detuvo para tomar aire. Hace unas semanas intentó obligarme a firmar unos papeles. No entendí bien qué eran. Solo sabía que tenían que ver con unas tierras, un dinero, algo que no me pertenece. Me dijo que si no firmaba, me haría la vida imposible. Y cuando me negué, él cambió. Se volvió violento. No una vez, muchas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando por fin encontré el valor para escapar, tomé apenas esto. Levantó el cuaderno y corrí sin mirar atrás. Desde entonces, él me ha estado siguiendo. No sé cómo me encontró aquí». Eliseo apretó los puños. No era la primera vez que escuchaba una historia así, pero esta lo atravesaba de un modo distinto. Quizás porque la veía a ella, esa joven con manos temblorosas, con una fuerza escondida bajo capas de miedo, con la dignidad intacta, aunque la vida se la hubiera querido arrebatar. «Ese hombre no tiene derecho a perseguirte», dijo él con voz grave. «Pero lo hará», susurró ella. «No sabe vivir sin tener a alguien bajo el pie. Y ahora me tiene en la mira». Eliseo iba a responder cuando un golpe brusco en la puerta los sobresaltó. El perro comenzó a ladrar desesperado. Marisol se levantó de inmediato, llevándose las manos al pecho. «No puede ser», dijo ella, con el rostro helado. Eliseo hizo un gesto para que se quedara atrás. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, pero no abrió de inmediato. «¿Quién es?», preguntó él, con un tono que no admitía juegos. Del otro lado se escuchó un gruñido. «Abra, viejo, no tengo todo el día». Eliseo reconoció la voz. No era Fabián. Era un joven del pueblo cercano, conocido por meterse en enredos con quien le pagara unas monedas. «Dime qué quieres», insistió Eliseo sin abrir. «Me pagaron para entregar esto», respondió el muchacho con burla. «Un mensaje para la muchacha». Eliseo abrió la puerta apenas lo suficiente para ver la mano del joven sosteniendo un sobre arrugado. Nada más. No permitiría que viera la casa ni a Marisol. «Déjalo ahí», ordenó. El joven lo soltó al suelo. «Dicen que volverán pronto», agregó con una sonrisa desagradable antes de marcharse.
Eliseo cerró la puerta con fuerza. Se agachó, tomó el sobre y lo llevó a la mesa. Marisol no podía evitar temblar. Él la miró. «No tienes que abrirlo», dijo Eliseo. «No ahora». Pero ella negó con la cabeza. «Si no lo hago, viviré con más miedo», rasgó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja, escrita a mano, con una caligrafía brusca. «Piensas que puedes esconderte, piensas que alguien te va a proteger, pero eres mía. Y si no vuelves conmigo, pagarás las consecuencias. No sabes lo que puedo hacer». Marisol cubrió su boca con una mano. Una lágrima cayó sobre el papel. Eliseo sintió una furia profunda, antigua, casi olvidada, no por odio, sino por justicia. Se levantó, caminó hacia la ventana, respiró hondo y cuando habló, su voz era un filo. «No voy a permitir que ese hombre te haga daño, ni hoy, ni mañana, ni nunca». Marisol lo miró como si no supiera si creerle, como si la vida le hubiera enseñado que las promesas eran solo palabras vacías. Eliseo lo supo, lo sintió, y por eso agregó: «No soy valiente, no soy fuerte, pero sé lo que es perder a alguien que amas, y no voy a permitir que otro pierda su vida por culpa de un cobarde». Ella rompió a llorar. No un llanto escandaloso, sino uno silencioso, profundo, el tipo de llanto que se da cuando por fin alguien te cree. Eliseo dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Solo se quedó a su lado, firme, como un árbol que da sombra sin pedir nada. «Hay algo que no le conté», dijo Marisol entre sollozos, «algo que podría traerle problemas, mucho más de los que imagina». Eliseo se volvió hacia ella, atento. «Dime». Ella respiró hondo, intentando ordenar el caos dentro de su pecho. «Fabián no solo me quiere a mí, quiere lo que llevo conmigo». Eliseo frunció el ceño. «¿Qué llevas contigo?». Marisol abrió su cuaderno y sacó una fotografía escondida entre las páginas. Eliseo la tomó y sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Era la imagen de una niña de unos 8 años, con ojos oscuros y sonrisa triste. «¿Quién es?», preguntó él. Marisol respondió con voz temblorosa: «Soy yo. Pero esa foto pertenece a su esposa, a la hija que perdió». Eliseo sintió cómo el mundo se detenía. El aire se volvió pesado. El suelo pareció moverse. «Eso no es posible», susurró él. Marisol bajó la mirada. «La mujer que perdió no murió como le dijeron. Huyó y me llevó consigo. Yo soy su hija». El mundo de Eliseo se quebró en un silencio que dolía. Su vida entera acababa de cambiar. El silencio que siguió a la revelación no era un silencio cualquiera. Era un silencio espeso que parecía llenar la casa entera como si fuera humo. Eliseo no logró moverse durante largos segundos. Su respiración se volvió pesada. Las manos le temblaban y sus ojos, fijos en la fotografía, parecían perder la capacidad de parpadear. Era como si el mundo de pronto hubiera dejado de tener sentido. La fotografía mostraba a aquella niña que él recordaba apenas como un destello entre épocas dolorosas. Ojos grandes, una sonrisa que nunca llegó a cuajar por completo, y esa expresión de timidez que él siempre había interpretado como miedo del mundo. Era la hija que había perdido hacía muchos años, la hija cuyo rastro se había desvanecido como polvo en el viento. Y ahora, esa niña estaba sentada frente a él, convertida en una mujer, con heridas profundas, con un pasado que él jamás imaginó. Marisol se quedó en silencio, esperando su reacción como quien espera una sentencia. Podía ver cómo los hombros del ranchero temblaban sin que él lo notara. Podía ver la forma en que apretaba la fotografía, no con ira, sino con una mezcla desbordada de incredulidad, dolor y nostalgia. Su expresión era la de un hombre que encuentra un fantasma del que nunca se había despedido. «Esto no», susurró Eliseo con la voz rota. «Esto no puede ser». Marisol tomó la fotografía con cuidado, como si ambas manos sudaran miedo. «Sé que es difícil de creer», murmuró ella, «pero es la verdad. Mi madre, la mujer que usted amó, me dijo que aquella noche no huyó por cobardía. Huyó porque pensó que si se quedaba, usted moriría de tristeza. Tenía miedo de no poder darle la vida que merecía. Tenía miedo de arrastrarlo a su miseria.
Los ojos de Eliseo se llenaron de lágrimas, pero él no lloró. Era un llanto contenido, de esos que queman. Ella nunca hubiera hecho eso, dijo él, con voz temblorosa. Ella era luz. ¿Cómo iba a dejarme así? Marisol bajó la mirada. La vida la asustó, Eliseo. Usted sabe mejor que nadie que a veces el miedo pesa más que el amor, y cuando una mujer se siente acorralada, corre, aunque su corazón la halle culpable toda la vida. Eliseo se llevó ambas manos al rostro. La mecedora en el rincón se movió apenas, como si hubiese comprendido lo que acababa de ocurrir. Aquel rincón que guardaba años de duelo, de palabras no dichas, de recuerdos con olor a madera húmeda, de pronto se llenó de una presencia nueva, la de una verdad que no podía esconderse más. Marisol respiró hondo, reuniendo coraje para contarle el resto. Mi madre murió hace 6 años, dijo con un hilo de voz. Nunca dejó de pedir perdón, nunca dejó de hablar de usted. En sus últimos días me dijo que yo tenía que buscarlo, que tenía que llevarle esta foto, porque usted merecía saber que yo existía. Pero yo, tragó saliva, yo no tuve valor. Me daba miedo que me rechazara. Me daba miedo que me odiara por haber vivido sin usted. Eliseo bajó las manos lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, húmedos, pero llenos de una tristeza tan honda que parecía venir de siglos atrás. Marisol pronunció su nombre como si lo estuviera aprendiendo. Ella sintió un estremecimiento interior. Yo no sabía cómo acercarme, continuó, y cuando conocí a Fabián, pensé que por fin tendría a alguien que me cuidara. Pero solo encontré más oscuridad, y después de todo eso, terminé aquí, frente a usted, no como hija, sino como una desconocida. Eliseo se levantó lentamente. Caminó unos pasos hacia la ventana, mirando el campo. La tierra estaba seca. El viento soplaba con torpeza, y el cielo parecía contener una tormenta. El rancho había sido, por años, su tumba emocional, y ahora de repente se convertía en un vientre que renacía. Pero había algo más que golpeaba a Eliseo, el remordimiento, como un filo que cortaba desde dentro. Yo debí buscarte más, dijo él, con la voz quebrándose. No debí aceptar lo que me dijeron. No debí darme por vencido. Marisol negó con la cabeza. No fue culpa suya. Ella se escondió bien. Y yo crecí sin saber cómo volver a usted. Eliseo se giró. Sus ojos encontraron los de Marisol. Allí por primera vez había un puente tenso, frágil, hecho de reconocimiento tardío, de heridas que se necesitan. Si yo hubiera sabido, dijo él, si yo hubiera imaginado que estabas viva, que crecías lejos, que sufrías, su voz se quebró. Habría cruzado el mundo para encontrarte. Marisol tragó saliva. Sus labios temblaron antes de hablar. No sé si merezco eso. Eres mi hija, respondió él con una firmeza que no titubeó. Y no importa cómo llegaste aquí. Lo que importa es que estás aquí. Fue en ese momento cuando el perro del rancho, que había permanecido acostado junto a la puerta, se levantó. Caminó hacia Marisol, empujó suavemente su mano con el hocico y luego se recostó a sus pies. Ese gesto tan simple y tan profundo quebró algo dentro de ella. El perro que había vivido tantos años viendo el dolor de Eliseo ahora reconocía algo, una pieza perdida que había regresado al lugar que siempre la había esperado. Marisol rompió en llanto. Esta vez no lo ocultó. Su llanto era amplio, intenso, un desahogo que llevaba años reteniendo. Eliseo no se movió de inmediato. Temía acercarse, temía hacer mal, pero finalmente, con un gesto torpe, dio un paso hacia ella. Luego otro y otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mano no para tocarla, sino para ofrecerle un refugio silencioso. Marisol lo miró entre lágrimas, y entonces, en un movimiento frágil, se acercó. Eliseo extendió los brazos, y ella se dejó abrazar. No fue un abrazo familiar aún, fue un abrazo de dos almas rotas que se reconocen. Eliseo cerró los ojos. Marisol apoyó la frente en su pecho. La mecedora dejó de moverse. El perro suspiró. La herida abierta durante décadas acababa de sangrar por primera vez. Pero también por primera vez empezaba a sanar.
Ese momento de encuentro, sin embargo, también trajo consigo algo que ambos temían decir en voz alta. Fabián no iba a rendirse. El hombre sabía ahora dónde estaba. Sabía que Marisol se había refugiado en el rancho, y si ese hombre tenía alguna obsesión, no era el cariño, no era el cuidado, era el control. Y un hombre que ha perdido su control es capaz de destruirlo todo. Eliseo lo sabía, Marisol también. Y mientras el abrazo comenzaba a deshacerse, un pensamiento se instaló en la mente del ranchero. Tendría que protegerla no solo como un huésped, no solo como una mujer vulnerable, sino como a la hija que acababa de recuperar. Un propósito empezó a brotar en su interior, un propósito que había dormido durante años, un propósito que él creía enterrado junto a su esposa. Marisol notó ese cambio en su mirada. «No quiero que se ponga en peligro por mí», dijo ella. «No es un peligro», respondió él con calma. «Es mi deber. No me debe nada», murmuró ella. Eliseo negó con la cabeza. «No se trata de deber, se trata de amor, y aunque sea tarde, aunque lo hayamos descubierto de la peor manera, voy a protegerte». Marisol intentó hablar, pero su voz no salió. Se llevó ambas manos al rostro, respiró hondo y dejó que las lágrimas cayeran. Eliseo colocó una mano sobre su hombro, esta vez con la firmeza de un padre. «Marisol», dijo él con suavidad, «ya no estás sola». Ella cerró los ojos. Era la primera vez en muchos años que aquella frase no le sonaba a mentira. El rancho, que antes era un sepulcro de recuerdos, comenzaba a transformarse en un refugio vivo, un puente entre un pasado roto y un futuro que nadie sabía cómo sería. Pero la tormenta que venía no sería fácil. Fabián seguía ahí afuera, en alguna parte, afilando su ira. Y aunque la verdad acababa de unirlos, el peligro que los rodeaba sería la prueba definitiva. La mañana que siguió al reconocimiento entre Eliseo y Marisol no trajo alivio, aunque sí algo que se parecía a una respiración más profunda. Ambos habían dormido poco. Él pasó gran parte de la noche custodiando la puerta de la casa, armado únicamente con su determinación y una escopeta descargada que guardaba por costumbre más que por defensa verdadera. Marisol, desde el cuarto de huéspedes, escuchó el sonido de sus pasos y sintió una mezcla contradictoria: tranquilidad y culpa. Tranquilidad porque sabía que él estaba allí, velando por ella como nadie lo había hecho en años. Culpa porque todo lo que ocurría lo ponía en riesgo directo, y esa sombra de peligro parecía crecer a cada instante. Cuando el sol apenas despuntó, Marisol salió al patio con su cuaderno. No para dibujar. Esa mañana no podía. Se sentó en el tronco cortado que había junto al árbol grande, friccionó sus manos y observó el horizonte. El campo estaba silencioso, casi expectante. Era un silencio que anunciaba movimiento, no calma. Un silencio que presagiaba que algo o alguien volvería pronto. Eliseo salió después de un rato, con pasos lentos pero firmes. Llevaba consigo 2 tazas de café y un saco sobre los hombros. La vio allí, encorvada sobre sus propios pensamientos, y sintió un nudo en el pecho. Parecía la misma muchacha que había encontrado en el camino, pero ahora, sabiendo que era su hija, cada gesto suyo le atravesaba el alma de un modo distinto. «Traje café», dijo él dejando una taza a su lado. Marisol la tomó entre sus manos sin beberla de inmediato. «No quiero que viva con miedo por mi culpa», murmuró ella, sin mirarlo. Eliseo se sentó a su lado. No demasiado cerca, pero sí lo suficiente para que ella supiera que estaba allí. «El miedo no viene de ti», respondió él. «Viene de ese hombre, y a él no le tengo miedo». Marisol exhaló lentamente. «Usted no lo conoce», dijo con un temblor en la voz. «Él es capaz de todo. Cuando pierde algo, destruye lo que queda hasta recuperarlo o arrasarlo por completo». Eliseo miró hacia el camino, como quien calcula distancias invisibles. «Pues que lo intente», dijo él con calma. «Aquí no tiene cabida». Marisol bajó la cabeza. «No quiero que se arriesgue». Eliseo giró el rostro hacia ella. «Hija», la palabra salió suave, como si todavía le costara creerla, pero sincera. «No puedo dejar que te enfrentes sola a un hombre así, no después de saber quién eres, no después de saber lo que pasaste.
Marisol cerró los ojos al escuchar la palabra hija. Un estremecimiento le recorrió los hombros. Esa palabra había sido un vacío durante toda su vida, y ahora, de pronto, existía. Tenía cuerpo, voz, calor. Eliseo continuó, pero no basta con protegerte. Necesito hacer más. Necesito reparar lo que no hice antes. Ella lo miró con desconcierto. ¿Qué quiere decir? Él suspiró. Quiero ir al pueblo, hablar con el comisario, contarle lo que está pasando, dejar claro que no eres una fugitiva, sino una mujer que escapó de un abusador. Marisol abrió los ojos asustada. No, dijo de inmediato. Si vamos al pueblo, él lo sabrá. Siempre tiene gente mirando, siempre sabe todo. Entonces, mejor que lo sepa, respondió Eliseo, porque si no lo frenamos ahora seguirá volviendo, y no voy a esperar a que la desgracia entre por esa puerta. Marisol tembló. No es tan simple, nunca lo es, respondió él. Pero es necesario. El viento sopló fuerte, levantando polvo. Un grupo de pájaros voló en círculo sobre el corral. Era como si el rancho entero se preparara para lo que vendría. Hoy no iremos, dijo Eliseo después de un momento de silencio. Hoy, primero, vamos a fortalecer este lugar, a poner todo en orden, a prepararnos para cualquier cosa. Marisol lo observó con confusión. ¿Prepararnos cómo? Él se levantó, haciendo lo que siempre debió hacerse, dándole propósito a este rancho de nuevo. Marisol se puso de pie también. No entiendo. Ven, lo siguió hasta el granero. Allí, Eliseo abrió una puerta que había permanecido cerrada durante años. El interior estaba cubierto de polvo, cajas viejas, mantas rotas y herramientas sin uso. En una esquina había una cuna pequeña, guardada bajo un lienzo gris. Marisol se acercó con cuidado y levantó la tela. La madera estaba marcada por el tiempo, pero el diseño era delicado, hecho con amor. ¿Era mía?, preguntó ella, casi sin voz. Eliseo asintió. La guardé por si un día regresabas. Marisol hundió los dedos en la madera suave. Tenía la sensación de que sus manos tocaban una vida que nunca llegó a vivir. Eliseo continuó. Esto fue un hogar. Después se volvió un refugio para mí solo. Pero ahora, la miró, necesita ser más. No solo para ti, para otras mujeres, para otras personas que estén huyendo del mismo infierno del que escapaste tú. Marisol abrió los ojos, sorprendida. ¿Un refugio? ¿Para otras mujeres? Sí, respondió él. Una parte de este rancho puede servir para eso. Hay espacio, hay tierra, hay paredes fuertes. Se puede convertir en un lugar seguro. Ella negó con la cabeza. Pero eso es enorme. Es demasiado. No sé si... Escucha, la interrumpió Eliseo. Yo perdí a mi esposa. Perdí mi propósito. Perdí a mi hija. Durante años pensé que el mundo ya no tenía nada para mí. Pero ahora tú estás aquí. Y si tú necesitaste llegar a este lugar, ¿cuántas más lo necesitarán? Marisol tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. No quiero que haga todo esto por culpa. No es culpa, respondió él con firmeza. Es reparación, es hacer lo correcto, es darle sentido a la vida. Ella bajó la mirada. ¿Y si él vuelve? ¿Y si quiere destruirlo todo? Entonces encontrará a un hombre que ya no está solo, respondió Eliseo con una calma poderosa. Y a una mujer que ya no está dispuesta a esconderse. Marisol sintió un calor inesperado en el pecho. No era miedo, no era pena, era algo parecido a fuerza. ¿Puedo ayudar?, preguntó ella, con un hilo de voz. Esa es la idea, dijo Eliseo, y así comenzó la transformación. Durante la mañana limpiaron el granero de arriba abajo. Quitaron cajas viejas, herramientas oxidadas, recuerdos que Eliseo había evitado por décadas. Marisol encontró mantas en buen estado, muebles que podían restaurarse, un armario que aún conservaba olor a madera dulce. El perro los acompañaba de un lado a otro, ladrando ocasionalmente, como si vigilara la entrada del lugar. Mientras movían una mesa pesada, Marisol se detuvo de pronto. «Padre», dijo ella sin querer. «Perdón». Eliseo corrigió enseguida, avergonzada. Eliseo la miró fijamente. «No tienes que corregirte», dijo él con voz suave. «Si quieres llamarme así, puedes hacerlo». Marisol sintió cómo el corazón le dolía en el mejor sentido posible. «Padre»,
repitió ella, esta vez con firmeza. Él asintió, y aunque no lloró, sus ojos brillaron como si lo estuviera haciendo por dentro. Siguieron trabajando. Cada objeto que acomodaban parecía abrir un capítulo nuevo. Cada rincón que limpiaban, un renacimiento. Cada caja que vaciaban, una parte del pasado que dejaba de pesar. A media tarde Marisol tomó su cuaderno y comenzó a dibujar un boceto del futuro refugio. Camas alineadas, una mesa grande, una estufa de leña, un espacio para niños, una huerta. Eliseo la observó trabajar en silencio. Había una determinación fresca en ella, una luz que él reconocía, la luz de su madre. «Eres igual que ella», murmuró él. Marisol levantó la mirada, sorprendida. «¿En qué sentido?» «En que, aún con miedo, haces cosas que solo la gente valiente se atreve a imaginar». Ella sonrió por primera vez ese día, pero cuando el sol comenzó a descender, los dos sintieron un escalofrío. Era esa hora en que el día se vuelve incierto, en que la luz deja de proteger y las sombras avanzan en silencio. El perro, inquieto, comenzó a gruñir mirando hacia el camino. Marisol se tensó. «¿Cree que es él?» Eliseo tomó aire. «No lo sé, pero estemos listos». Ella asintió. Y en ese instante ambos comprendieron algo sin necesidad de decirlo. La reparación no es solo reconstrucción, también es resistencia. Y estaban en el umbral de ambas. La tarde caía sobre el rancho con una luz anaranjada que parecía cubrirlo todo con un manto espeso, casi sagrado. Las sombras se alargaban entre los corrales y el viento, que siempre había sido áspero y seco, esa vez parecía moverse con un rumor suave, como si el campo entero estuviera respirando con calma después de un día demasiado largo. El granero, recién limpiado, lucía distinto. No era todavía un refugio, pero ya no era un depósito de recuerdos muertos. Ahora tenía olor a madera viva, a polvo levantado por manos nuevas, a posibilidad, a una posibilidad que había nacido del dolor y se extendía como una promesa silenciosa. Marisol, agotada pero tranquila, se sentó un momento en el escalón de la entrada mientras el sol se hundía por detrás de los cerros. Tenía el cuaderno sobre las rodillas, pero esta vez no dibujaba. Simplemente lo sostenía, como si el contacto con el papel la ayudara a ordenar lo que había vivido durante esas horas. Eliseo salió de la casa después de un rato. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en ella. Aún llevaba polvo en la ropa y las botas marcadas por el trabajo del día. Pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era la mirada opaca del ranchero solitario que Marisol conoció en el camino. Era la mirada de un hombre que, después de años, había encontrado algo que jamás pensó recuperar. Se sentó a su lado, sin hablar. Marisol tampoco dijo nada. Los dos miraron el horizonte, donde un hilo de luz dorada se resistía a desaparecer. Era un silencio distinto, no tenso, sino lleno, como si las palabras no hicieran falta. «No sé cómo agradecerle lo que hizo hoy», dijo Marisol al fin, con voz baja. «Toda mi vida he tenido que esconderme, huir, obedecer para no ser castigada, y hoy fue la primera vez que alguien construyó algo conmigo. No para mí, sino conmigo. Nunca, nunca nadie lo había hecho». Eliseo respiró hondo, tomándose su tiempo para responder. «Yo tampoco sabía que necesitaba hacer todo esto», confesó él. «Pensé que ya no tenía fuerza para nada más. Pensé que ya no tenía corazón para nadie más. Y de pronto llegas tú, y siento que algo dentro de mí se despertó. Algo que estaba dormido desde que tu madre se fue». Marisol bajó la mirada, conmovida. El nombre de su madre flotó entre ambos como un soplo. Eliseo suspiró, mirando hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse. «Ella siempre fue luz», continuó él, «incluso cuando estaba rota, incluso cuando yo no entendía su silencio. Y ahora que sé la verdad, ahora que sé que te tenía a ti, siento que el destino me la trajo de vuelta a través de tus ojos». Marisol sintió un nudo en la garganta. «Padre», dijo, casi en un murmullo, pero con un estremecimiento que lo recorrió todo. Eliseo cerró los ojos al escuchar esa palabra. La sintió clavarse en su pecho, pero no como un dolor, sino como una curación larga y profunda. Le tomó unos segundos poder hablar. «Gracias por decirlo», susurró.
El perro que dormía junto al escalón levantó la cabeza y apoyó el hocico en la pierna de Marisol. Ella lo acarició distraídamente, con los ojos brillosos. «Quisiera creer que ahora estamos a salvo», dijo ella. «Pero tengo miedo de que él vuelva. Tengo miedo de que arruine todo lo que estamos construyendo». «No lo hará», respondió Eliseo. «Y si intenta hacerlo, nos encontrará juntos. No como antes, cuando estabas sola. No como cuando yo estaba muerto por dentro. Ahora somos dos, y el rancho también está de nuestro lado». Marisol sonrió levemente. «¿Cree que el rancho tiene vida?», preguntó. «Creo que tiene memoria», respondió él, «y creo que reconoce la verdad cuando la escucha». El viento sopló entonces con un murmullo suave, levantando un remolino pequeño de polvo. Parecía una respuesta. Los dos se quedaron en silencio durante un momento más. Después, Marisol se levantó, tomó una manta del granero y la extendió sobre un viejo banco de madera. Se sentó allí para contemplar el cielo oscuro, lleno de estrellas recién encendidas. «El cielo aquí es más grande que en cualquier otro lugar», dijo ella. «Es como si abrazara el mundo entero». Eliseo se sentó a su lado. «Tu madre decía lo mismo». Marisol lo miró en silencio, imaginando a la mujer que apenas recordaba, imaginando su sonrisa, su voz, su manera de contar historias. Le hubiera gustado haberla conocido de verdad. Le hubiera gustado haber crecido junto a un padre que la mirara como Eliseo la miraba ahora, con esa mezcla de orgullo, ternura y una tristeza que se deshacía poco a poco. La noche avanzó tranquila. Por un instante, el miedo parecía lejos, como si estuviera escondido detrás de los cerros. Pero una inquietud permanecía en el aire, como una pregunta sin respuesta. Ya entrada la noche, mientras estaban a punto de entrar a la casa, el sonido de un motor rompió el silencio. Marisol dio un paso atrás, su respiración acelerada. «Padre», susurró con los ojos muy abiertos. Eliseo se tensó de inmediato, pero levantó una mano para tranquilizarla. «Quédate detrás de mí», ordenó con serenidad. La camioneta avanzó lentamente por el camino. Las luces no eran las mismas que las de Fabián. Eran más pequeñas, menos agresivas. El perro dejó de gruñir. Eliseo entrecerró los ojos. La camioneta se detuvo. Una puerta se abrió, y un oficial bajó del vehículo. Marisol sintió que las piernas le temblaban. Apretó el brazo de Eliseo sin darse cuenta. «Buenas noches», dijo el oficial, quitándose el sombrero con respeto. «No venimos a causar problemas». Eliseo dio un paso adelante. «¿Qué ocurre?». El oficial sostuvo una carpeta en la mano. «Buscamos a Marisol», dijo con voz cuidadosa. Ella quedó paralizada. «No venimos por ella», continuó el oficial levantando una mano. «Venimos con noticias importantes». Una mujer bajó entonces de la camioneta. Tenía el cabello recogido, un vestido sencillo, y en sus ojos había un cansancio dulce. «¿Marisol?», dijo ella con voz temblorosa. La joven tardó unos segundos en reaccionar. El rostro de aquella mujer no le era familiar, hasta que vio la cadena que llevaba al cuello. Un pequeño dije de madera, tallado con forma de luna. Su madre tenía uno igual, y le había contado que tenía una hermana, separada hacía años por circunstancias que nunca pudo contarle. Marisol sintió cómo el aire se le cortaba. ¿Eres Rosa?», preguntó ella, casi sin voz. La mujer rompió a llorar. «Te he buscado media vida». Marisol se cubrió la boca con las manos, dio un paso adelante y otro, y después corrió hacia ella. Se abrazaron en un llanto que parecía limpiar años de ausencia, años de traumas, años de silencios heredados. El oficial se apartó, respetando la intimidad del momento. Eliseo observó desde atrás, con el corazón apretado, pero también con una emoción inmensa. Esa escena era una reparación que él nunca habría imaginado presenciar. Una hermana que regresa, un vínculo que renace, una familia que se recompone de forma inesperada, milagrosa, casi imposible. Cuando Marisol se calmó, Rosa se acercó a Eliseo. Lo miró con lágrimas en los ojos. Usted es el hombre que mi madre nunca olvidó», dijo ella. «El hombre al que ella amó incluso en la distancia. Gracias por cuidar a mi hermana. Gracias por devolverle la vida». Y entonces Rosa sacó de su bolso un rosario antiguo, de madera oscura, gastado por el tiempo.
Esto era de su esposa, dijo ella, colocándolo en las manos de Eliseo. Mi madre lo guardó porque decía que ese rosario tenía su historia, pero me pidió que, cuando encontrara a Marisol, se lo devolviera a usted. Dijo que ese rosario no era una reliquia, sino un puente, entre lo que fueron y lo que podían volver a ser. Eliseo apretó el rosario con fuerza. Sus manos temblaban, la madera estaba tibia, como si conservara el calor de un amor viejo. Marisol se acercó y tomó la mano de Eliseo. No quiero volver a huir, dijo con firmeza. Quiero quedarme aquí, quiero ayudar a otras mujeres, quiero reconstruir mi vida, lo miró. Quiero hacerlo con usted. Eliseo asintió, con lágrimas discretas en los ojos. Este rancho será tu refugio, dijo él. Y tú serás su propósito. El oficial intervino entonces. Quiero que sepan algo. Ese hombre, Fabián, ya no podrá molestarlos. Fue detenido esta tarde en el pueblo vecino después de causar un disturbio. Tenía denuncias previas, y ahora enfrentará la justicia. Marisol sintió las piernas aflojarse. Eliseo la sostuvo. El oficial continuó. Están a salvo. La frase cayó sobre ellos como una bendición. Esa noche, ya con la familia reunida, con la amenaza lejos, con el rancho respirando como un ser vivo, Eliseo encendió la estufa. Marisol se sentó frente al fuego, abrazando su cuaderno. Rosa observó la mecedora, que se movía apenas con la corriente, y el perro se echó a dormir en medio de todos como si por fin pudiera descansar. Marisol abrió una nueva página del cuaderno. Dibujó una casa, después una mesa larga, y después 3 figuras, un hombre, 2 mujeres, una familia. Eliseo desde la mesa murmuró: el amor verdadero no humilla, cura, el orgullo aprieta, pero el perdón libera. Marisol sonrió. El rancho, por primera vez en décadas, estaba completo. Y cuando la noche cerró sus cortinas, una sensación dulce, profunda, casi sagrada, envolvió el lugar. Era la paz. La mañana siguiente amaneció distinta de todas las anteriores, como si el rancho hubiera despertado con una respiración más lenta y profunda. La amenaza ya no estaba suspendida en el aire como un cuchillo. El peligro que había acechado durante días había sido cortado de raíz. Fabián estaba bajo custodia, enfrentando cargos que llevaba años acumulando sin que nadie se atreviera a denunciarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Marisol abrió los ojos sin sentir ese peso insoportable en el pecho, el que te obliga a estar alerta incluso dormida. Se incorporó lentamente en la cama y miró hacia la ventana. El sol entraba en haces suaves, levantando un color dorado sobre la madera del cuarto. Todo parecía respirar paz, una paz nueva, tibia, inesperada. En la cocina, Rosa preparaba café con manos acostumbradas a cuidar de otros. No era una extraña. Desde que había llegado la noche anterior, se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido a ella. Se notaba en los gestos, en los silencios, en la forma en que observaba a Eliseo, como si buscara en él trozos que su madre le había contado desde niña. «Buenos días», dijo Marisol, entrando con una sonrisa tímida. Rosa giró, y sus ojos brillaron con ese amor que no necesita años para nacer, solo verdad. «¿Dormiste bien?», afirmó más que preguntar. Marisol asintió y se abrazó a sí misma, quizá por costumbre, quizá por emoción contenida. «Es la primera vez en mucho tiempo», admitió. «Me siento ligera». Rosa dejó la taza sobre la mesa. «Lo estás, por dentro, por fuera. El miedo ya no es dueño de tu vida». Marisol respiró hondo. Las palabras se le clavaron en lo más hondo como un ungüento. «¿Y Eliseo?», preguntó sin darse cuenta de que el nombre ya no le salía con distancia. «En el corral», respondió Rosa. «Creo que no durmió mucho, pero está diferente. Tiene una luz que no había visto anoche». Marisol sonrió. Ella también había sentido ese cambio, como si Eliseo hubiera sido arrancado de un pozo profundo. Salió al patio. Allí estaba él, de espaldas, acariciando al caballo más viejo del rancho, un animal de pelaje oscuro que respondía a su dueño con un respeto silencioso. Eliseo murmuraba algo al animal, como si lo estuviera poniendo al día de los últimos acontecimientos. Cuando oyó los pasos de Marisol, giró lentamente. No dijeron nada al principio. No hacía falta. «Buenos días», dijo él por fin.
Buenos días, respondió ella acercándose con suavidad. Eliseo la observó un instante. No era la misma joven temblorosa que recogió en la carretera. Algo nuevo había crecido en sus ojos. Determinación, alivio, pero también una ternura que él no sabía que podía provocar en nadie. La noche fue larga, dijo él, pero me dio tiempo para pensar. ¿En qué?, preguntó Marisol con cautela. En tu madre, respondió él. En lo que no supe ver, en lo que dejé ir y en lo que el destino me devolvió. Marisol bajó la mirada. Ella te amaba. Mucho, aunque no supo quedarse. Eliseo asintió, con un suspiro que llevaba años atrapado en el pecho. A veces el amor no basta, murmuró. A veces el miedo pesa más. Marisol sintió un nudo en la garganta. Se acercó un poco más. Pero ahora, ella está aquí, en nosotros, en este rancho que volvió a respirar, en lo que vamos a construir. Eliseo la miró largo, como quien observa un milagro sin nombre. Tu voz se parece a la de ella, dijo. No en el sonido, sino en la intención. Ella también hablaba con el alma. Marisol sintió un temblor cálido recorrerle el pecho. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo la mano hacia el caballo. Eliseo asintió. Ella lo acarició con delicadeza. El animal inclinó ligeramente la cabeza aceptando su toque. Fue un gesto pequeño, pero profundamente simbólico. Era como si el rancho la reconociera, como si la tierra misma entendiera que después de tantos años, la hija perdida había encontrado su camino de vuelta. Padre, dijo ella con voz suave, quiero preguntar algo. Eliseo se tensó levemente, como si no quisiera perder ni un matiz de ese padre. Dime, ¿de verdad cree que este rancho puede ser un refugio? ¿Para otras mujeres? ¿Para otras historias rotas? Él la miró con firmeza. Creo que debe serlo. Ella bajó la mirada. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte. No necesitas ser fuerte, respondió él. Solo necesitas ser verdadera. La fuerza viene después. Marisol respiró hondo. Sabía que sus palabras no eran consuelo vacío, sino vivencia pura. Eliseo había sobrevivido a pérdidas que habrían vuelto a otros de piedra. Él sabía de qué hablaba. Quiero ayudar, dijo ella. Quiero dar lo que yo no tuve. Eliseo sonrió. Esa fue la sonrisa más cálida que ella había visto en él. Entonces, empecemos. Pero antes de que pudieran seguir hablando, la voz de Rosa los llamó desde la puerta de la casa. Hay alguien que quiere verlos. Marisol y Eliseo se miraron confundidos. Caminaron juntos hacia la entrada. Allí, en la puerta, estaba una mujer mayor, con un vestido sencillo, el cabello recogido y un rosario en la mano. Sus ojos eran profundos y brillaban con una mezcla de cansancio y alegría. Marisol parpadeó. ¿La conoces?, preguntó Eliseo. Ella negó lentamente, hasta que la mujer sonrió. Era la sonrisa más dulce que Marisol había visto desde su infancia. Una sonrisa que reconoció aunque no pudiera explicarlo. Una sonrisa que pertenecía a alguien que la había amado antes de que pudiera pronunciar su propio nombre. ¿Abuela?, susurró, incrédula. La mujer comenzó a llorar. Te busqué, te lloré, te recé todos los días, dijo ella con voz rota. Pensé que nunca volvería a verte. Marisol corrió hacia ella y la abrazó con un llanto que le abrió el pecho. Los brazos de la mujer la envolvieron como un refugio antiguo, uno que ella ni siquiera recordaba, pero que su cuerpo reconocía. Eliseo se quedó en silencio. Su suegra, de quien se había distanciado tras la desaparición de su esposa y de su hija, estaba allí frente a él enviando sin palabras una verdad simple. También él había sido perdonado. La mujer levantó la vista y lo observó. Eras buen hombre, dijo ella, con un temblor suave en la voz. Lo sigues siendo. Mi hija, ella nunca dejó de amarte. Nunca. Fue el miedo el que le robó la vida. Pero Dios siempre devuelve lo que el miedo quita. Eliseo inclinó la cabeza, como si las palabras le pesaran, o como si lo aligeraran. Él no sabía cuál de las dos cosas era. Marisol tomó la mano de su abuela, pero su otra mano buscó la de Eliseo, como si necesitara que ambos pilares de su historia se tocaran, aunque fuera a través de ella. Estamos juntos, dijo ella. Al fin, la mujer asintió. Tu hogar estaba escrito desde antes de que nacieras. Entraron todos a la casa. El fuego encendido en la estufa
creaba un ambiente cálido, íntimo, casi sagrado. Marisol observó a su abuela tocar la mecedora y murmurar una oración, a Rosa acomodando la mesa con una naturalidad heredada, a Eliseo sosteniendo el rosario de su esposa como si fuera una extensión de su mano, y comprendió algo tan simple como profundo. La familia no siempre es sangre, a veces es destino, a veces es reparación, a veces es un milagro. Eliseo tomó una jarra de café y sirvió para todos. «Brindemos», dijo levantando la taza, «no por el pasado, sino por lo que vamos a construir». Marisol levantó la suya. «Por los comienzos que nacen del dolor», añadió. Rosa levantó la suya. «Por las mujeres que vuelven a levantarse», y la abuela, con voz firme, «por el amor que une lo que la vida quiso romper». Brindaron, y el rancho entero pareció llenarse de luz. En la tarde, mientras Rosa ayudaba en la cocina y la abuela preparaba un pequeño altar en un rincón, Eliseo salió al granero, miró alrededor. Vio los bancos limpios, las paredes despejadas, la madera que alguna vez guardó silencio y ahora se preparaba para guardar esperanza. Marisol se acercó detrás de él. «¿En qué piensa?», preguntó. Él sonrió. «En que este lugar está listo». Ella lo observó, confundida. «¿Listo para qué?». Eliseo la miró directo a los ojos. «Para convertirse en lo que siempre debió ser. Un hogar». Ella tragó saliva, emocionada. «¿Un hogar para quién?». Eliseo tomó su mano con cuidado, como si fuera una promesa. «Para ti, para mí, para tu hermana, para tu abuela, y para cada mujer que llegue buscando lo mismo que tú buscaste». Marisol sintió que las lágrimas asomaban otra vez, pero esta vez no eran de dolor, eran de pertenencia. «¿Cree que estaremos a la altura?», susurró. «Creo», dijo él, «que este rancho esperó décadas para volver a tener un propósito. Y tú eres ese propósito». Ella apoyó la frente en su pecho. Él la abrazó con la fuerza justa, con la ternura justa. El rancho afuera respiraba como un animal vivo, satisfecho al fin. Y entonces un pensamiento cruzó por la mente de Marisol, un pensamiento que se volvió voz. «Padre», dijo, «gracias por no dejarme en la carretera, gracias por abrirme su casa, gracias por encontrarme». Eliseo cerró los ojos. «Fuiste tú quien me encontró a mí». El viento sopló moviendo apenas la mecedora dentro de la casa, y en ese gesto suave, ambos sintieron lo mismo. Había comenzado una nueva vida, no una vida sin heridas, sino una vida donde las heridas por fin tenían nombre, historia y cura. El rancho estaba listo. Ellos también. La madrugada llegó silenciosa, sin viento, sin ruidos del corral, sin el crujir de ramas secas. Era como si el rancho entero contuviera el aliento por respeto, como si la tierra misma supiera que algo importante estaba a punto de nacer allí, en ese pedazo de mundo donde el tiempo había sido cruel, pero la vida había decidido repararse. Cuando Marisol abrió los ojos, la luz todavía no había asomado por completo, pero en su pecho ya había algo distinto. Paz. Una paz profunda y rara. Una paz que ella no conocía desde la infancia, desde antes de que el miedo se instalara en su vida como una sombra permanente. Se levantó despacio y salió al corredor de madera. Allí encontró a Eliseo sentado en la mecedora, sosteniendo entre las manos el rosario que Rosa había traído la noche anterior. No estaba rezando, simplemente lo acariciaba, lo observaba, lo escuchaba. Había en su rostro una mezcla extraña de nostalgia y serenidad, como si estuviera despidiendo a su esposa en ese mismo instante, después de tantos años de duelo. Marisol se acercó sin hacer ruido. Él levantó la vista y sonrió de manera suave, como solo los padres que han llorado demasiado saben sonreír. «No quería despertarte», dijo él, acomodando el rosario con cuidado. «Son horas en las que la mente piensa mejor». Marisol se sentó en el escalón frente a él. «¿En qué piensa?». Eliseo miró el horizonte todavía oscuro. «En que Dios espera. A veces espera décadas, pero devuelve lo que uno cree perdido, y no de la misma forma, sino de la forma correcta». Ella abrazó las piernas y apoyó el mentón sobre las rodillas. «A veces creo que llegué aquí por accidente», confesó, «como si hubiera caído del cielo, o como si hubiera sido empujada por la vida sin rumbo. Pero ahora
Ahora siento que cada paso, incluso los más dolorosos, me traían hasta usted. Eliseo asintió lentamente. El dolor empuja tanto como guía. Tu madre decía que las heridas saben el camino de vuelta, aunque nosotros no lo entendamos. Marisol dejó escapar un suspiro. ¿Sabe? Durante años tuve miedo de buscar un hogar. Pensé que no tenía derecho a uno, que era demasiado tarde para mí. No existe un demasiado tarde, respondió Eliseo con voz firme. Solo existe el momento en que uno decide volver a vivir. Los dos guardaron silencio. La mecedora se movió apenas, respondiendo al leve soplo de aire que entraba por la ventana. Era un sonido pequeño, pero lleno de presencia, como si alguien más los acompañara en esa madrugada. A lo lejos se oyó el canto de un gallo. Era la señal de que el día comenzaría pronto. Vamos a necesitar mucha ayuda, dijo Marisol. Si realmente queremos convertir el granero en un refugio, habrá que construir camas, limpiar el tanque, traer mantas, hablar con la gente del pueblo. Y yo conozco a varias personas que estarán dispuestas, respondió Eliseo. No todos son buenos, pero los hay, y más de los que imaginamos. ¿Cree que el pueblo aceptará la idea? Al principio no, admitió él. Les asustan los cambios. Les asusta que una mujer fuerte rompa la rutina del silencio. Pero cuando vean lo que hacemos, cuando vean a quienes ayudamos, entenderán. Marisol sonrió. Quiero que este lugar sea como un abrazo para las que vienen rotas. Y lo será, respondió él. La puerta se abrió suavemente. Rosa salió al corredor, frotándose los brazos para espantar el frío de la mañana. Detrás de ella apareció la abuela, con una manta sobre los hombros y una serenidad antigua en el rostro, como si hubiera pasado la noche hablando con la memoria de su hija. Van a resfriarse ahí afuera, dijo la abuela. Entren a la cocina, el café ya está listo. Los cuatro se sentaron a la mesa y la escena parecía más un cuadro que un desayuno. La abuela acomodó el rosario sobre la mesa como si fuera un centro espiritual. Rosa repartió el pan recién tostado, Eliseo sirvió el café, y Marisol tomó una libreta distinta a su cuaderno de dibujos, una libreta nueva, donde empezaría a escribir los nombres de las mujeres a las que ayudaría algún día. ¿Qué es eso?, preguntó Rosa con curiosidad. Marisol pasó los dedos sobre la tapa. Un libro de gratitudes y promesas, respondió. Aquí anotaré todo lo que se haga en este refugio, y a todas las que lleguen buscando un comienzo. La abuela apoyó su mano en la de Marisol. Tu madre estaría orgullosa de ti. La frase la atravesó como un rayo suave. Cerró los ojos un momento para contener las lágrimas. Eliseo la observó orgulloso, con ese orgullo silencioso y profundo que solo los padres sienten cuando la vida les entrega una segunda oportunidad. Después del desayuno, trabajaron juntos en el granero. Los primeros rayos de sol entraron por las tablas abiertas, llenando el espacio con una luz cálida que parecía bendecirlo todo. Marisol limpió un rincón donde colocaría un pequeño altar. Rosa comenzó a despejar los estantes. La abuela se ofreció para coser algunas mantas. Eliseo tomó martillo y clavos, decidido a reparar las vigas rotas. Mientras trabajaban, el perro se paseaba de un lado a otro vigilando, como si entendiera la importancia de cada gesto. Y en medio de todo ese movimiento, Marisol sintió algo nuevo, pertenencia. Por primera vez en muchos años, pertenecía a algún lugar, a una historia, a una familia, a un propósito. «Padre», llamó ella desde lo alto de un banco. «¿Puede venir un minuto?» Él se acercó. «¿Qué ocurre?» Marisol señaló una tabla alta que necesitaba reforzarse. «Creo que esta viga está floja. Si se cae, puede lastimar a alguien». Eliseo miró la viga y asintió. «Tienes buen ojo». «No siempre lo tuve», dijo ella con una sonrisa triste, «pero la vida me enseñó a mirar lo que puede romperse». Él la observó con ternura. «Eso te hace fuerte». Marisol negó con la cabeza. «No, me hace consciente. La fuerza me la están dando ustedes». Eliseo sintió el corazón apretarse. Las horas pasaron rápido. Para mediodía, el granero parecía otro. Rosa entró con un jarro de agua fresca y se lo ofreció a Eliseo. «Trabaja como si tuviera 20», dijo ella riendo. Eliseo, sudado y cansado, aceptó el jarro. «No sé si es fuerza o testarudez», respondió. La abuela, sentada en un banco, intervino. «Es amor. Eso es lo que mueve al mundo».
Marisol se detuvo al escucharla. Sintió un calor extraño en el pecho, un calor que la hizo cerrar los ojos y recordar a su madre. A veces, el amor continuaba viviendo en los gestos de otras personas. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, el granero estaba tan diferente que parecía otro edificio. Aún faltaban camas, estufas y muchas manos, pero el corazón del refugio ya estaba vivo. Y eso era lo esencial. Marisol salió al patio. El viento soplaba suave, moviendo la hierba y levantando el polvo de manera leve, casi cariñosa. Miró hacia la casa, hacia el rancho entero. Era difícil creer que hacía apenas unos días había llegado allí temblando, con un cuaderno y una manta desgastada. Era difícil creer que ese lugar seco y silencioso se había convertido en un hogar lleno de calor. Eliseo se acercó con paso firme. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En que el destino es raro», respondió ella. «A veces te arrastra por caminos oscuros, solo para traerte a la luz justo cuando ya no esperabas nada». Él asintió. «Mi esposa solía decir que Dios escribe con líneas que uno no entiende. Ahora las entiendo», susurró Marisol. «Y también entiendo que no llegué aquí por accidente». Eliseo la miró con ternura profunda. «No, llegaste porque este era tu lugar». Marisol respiró hondo. «¿Y usted cree que este refugio cambiará algo?» «Sí», respondió Eliseo con certeza. «Cambiará todo. Para ti, para mí, para cada mujer que necesite empezar de nuevo. Este rancho ya no será un recordatorio del dolor, será una casa que cura». Ella sonrió. «Gracias por no dejarme sola». «Nunca más lo estarás», respondió él. Marisol lo abrazó. Un abrazo largo, firme, lleno de historia y de futuro. El viento sopló más fuerte, como si quisiera envolverlos. Era un abrazo que sellaba no solo un vínculo, sino un destino. La abuela salió de la casa y los llamó. «Vengan, la comida está lista. Hoy celebramos». Los dos se separaron suavemente. «¿Celebramos qué?», preguntó Marisol. La abuela sonrió con sabiduría antigua. «Celebramos la vida que vuelve. ¿Qué más?». Esa noche cenaron juntos. Sopa caliente, tortillas recién hechas, pan dulce, café. Rieron, compartieron recuerdos, contaron historias y se miraron como familia. El rancho, iluminado por la luz cálida de la casa, parecía un farol en medio de la oscuridad. Un farol que guiaría a muchas más mujeres en el futuro. Cuando terminaban de cenar, Marisol se levantó de la mesa, tomó su cuaderno y dibujó. Dibujó el rancho desde afuera, con todas sus luces encendidas. Dibujó el granero con la puerta abierta. Dibujó a Eliseo, a la abuela, a su hermana, y en la página escribió algo sencillo: «Este hogar cura». Eliseo la observó desde la mecedora, y por primera vez en años, el dolor ya no ocupaba su pecho. Lo que había allí ahora era amor, un amor tranquilo, profundo y completo. Se levantó lentamente y puso una mano en el hombro de Marisol. «A veces», dijo él, «el refugio que uno pide es el propósito que otro está buscando». Ella sonrió. «Y el propósito que se encuentra es el hogar que hacía falta». La abuela asintió, con lágrimas en los ojos. «El amor siempre vuelve, de una forma u otra». La noche cayó, las estrellas brillaban como nunca, y el rancho, al fin, tenía una familia. Una familia que curaría a otras. Una familia nacida de la herida y salvada por el amor.